Purín, la fiesta de Purín es un día de alegría, es un día de gozo, es un día de regocijo, amén. Así que hoy nadie puede estar triste, hoy nadie puede estar amargado, hoy todos vamos a estar alegres porque hay motivos para estar alegres, amén. Hoy estamos celebrando el poder de Dios, la mano de Dios obrando a favor de su pueblo. Hay algunos que dicen, pueden sentarse, hermanos. Hay algunos que piensan, pero ¿por qué celebran Purín si es una fiesta para los judíos? ¿Sabe qué? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando leemos en las escrituras, en el Antiguo Testamento, Dios tenía pacto nada más con Israel. Pero luego, después de Yeshua, todo aquel que acepta y recibe a Yeshua como su Señor y Salvador, todos nos convertimos en pueblo de Dios, en hijos de Dios, amén. Y entonces esas palabras, esas promesas son también para nosotros, no solamente para el pueblo de Israel. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece a través de los siglos y permanece a través de los años, amén. Porque dice la palabra que su mano no se ha cortado, ni su poder ha menguado. Y las cosas que Dios hizo en el pasado también las puede hacer hoy en nuestras vidas. Amén. Y entonces por eso celebramos también nosotros el día de Purín. Amén. Estaba pensando hoy de que qué bonito cómo nos quedó en esta semana el día de celebración de las mujeres junto con el día de Purín, porque en Purín la heroína también es una mujer. Pero los varones no se aflijan. No crean que hoy vinieron a otro culto de mujeres, amén. Hoy la palabra es para todos. Hoy la palabra es para hombres y para mujeres. Y también, sobre todo, pues la protagonista, la heroína, es una mujer. Pero Dios es el que tiene control de todas las cosas, amén. Él es el que salva, rescata a su pueblo siempre de manos del enemigo. Así que hoy vamos a estar recordando todos estos hechos que son narrados en el libro de Esther. Vamos a recordar primeramente para que nos podamos ubicar en un contexto histórico y podamos comprender a plenitud esta historia. Antes de entrar directamente al tema, los quiero introducir un poco en el contexto histórico en el que se dieron estos acontecimientos. Recordamos que Dios tenía un pacto con el pueblo de Israel y que les había dado promesas, les había dicho que si ellos eran fieles, cumpliendo su pacto, que si ellos cumplían sus mandamientos, que si ellos se acordaban de honrarle, adorarle, de servirle, iban a venir las bendiciones sobre ellos. Pero que si el pueblo se apartaba de él, que si el pueblo no cumplía con los mandatos, con los estatutos que él les había dado, que si se volvían a adorar dioses ajenos, entonces él los iba a entregar en manos de sus enemigos. Y eso es lo que había pasado en estos momentos sobre el pueblo de Israel. Vamos a recordar, sí, que la nación de Israel en sí, ya en esta época que ocurre esta historia, estaba dividida en dos, que había dividido en dos reinos. El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá. El reino de Israel eran 10 tribus y el reino de Judá eran 2 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y algunos levitas también que eran los que servían y ministraban en el templo de Jerusalén. Entonces los primeros en fallar delante de Dios fueron el reino del norte, el reino de Israel. Y los enemigos, los asirios, se levantaron en contra de ellos, los enfrentaron, los derrotaron y se llevaron a esas 10 tribus en cautividad. Se los llevaron prisioneros, esclavos, y esas 10 tribus quedaron perdidas y no regresaron nunca a su tierra en Israel. Entonces solo quedaba el reino del sur, el reino de Judá. Entonces
este reino, luego pues comenzaron ellos también a hacer lo malo delante de Dios. Y es lo que nos relata el profeta Jeremías en el libro, y él comienza a hacerle exhortación al pueblo que si ellos no se arrepentían, se iban a levantar sus enemigos y que también los iban a arrasar. Y entonces se levantó un gran imperio en contra de ellos, que es el imperio de Babilonia. Y dice la escritura que vinieron ellos y los rodearon, los sitiaron, y después de un tiempo entraron y los atacaron. Los derrotaron, destruyeron todo. Allá en Jerusalén lo destruyeron, lo quemaron, saquearon el precioso templo de Salomón y luego le pegaron fuego. Y a todos los habitantes del reino de Judá, los caldeos o babilonios se los llevaron prisioneros, se los llevaron en esclavitud, en cautividad hacia la tierra de Babilonia. Y por eso es que hoy iniciábamos cantando Los ríos de Babilonia, que muchos a veces cuando lo escuchan por primera vez aquí en la iglesia, se asustan. Una canción del mundo cantándola en la iglesia. No, ese es el Salmo 137. Y lo que está narrando es la tristeza del pueblo judío, del reino de Judá, cuando ellos eran llevados prisioneros hacia Babilonia. Y entonces los caldeos, los babilonios se burlaban de ellos, hacían escarnio de ellos. Es que el enemigo para eso es que te quiere apartar de Dios, para luego hacerte sentir mal, para luego avergonzarte, humillarte, reírse de cada uno de nosotros cuando le damos la espalda a Dios. Y entonces les decían: pero no son ustedes los judíos los que cantaban tan lindo ahí en su templo. Canten ahora. ¿Por qué no cantan aquí en los ríos de Babilonia? Cántenle también a su Dios. Pero ellos lloraban, dice la palabra, y decían: ¿cómo vamos a adorar a Dios en tierra extraña, lejos allá de Sion, lejos de nuestro templo donde adorábamos a Dios en libertad? Y ellos clamaban y se arrepentían, pero ya era tarde, porque la palabra de Jeremías es que ellos iban a estar en esa cautividad por 70 largos años. Y decía que después, decía la profecía, que después de esos 70 años, ellos iban a regresar nuevamente a su tierra, allá en Jerusalén. Gloria a Dios. Entonces, luego, esta era la situación del pueblo judío. Pero luego se levanta otro imperio, aún más fuerte que el imperio babilónico. Y es el imperio medo-persa. Y entonces este imperio se enfrentan con los babilonios y los derrotan. Pero sucede algo, que el pueblo de Judá que estaba cautivo en Babilonia es llevado entonces cautivo también hacia Persia. Vamos a aclarar que Babilonia es Irak, es la Irak de hoy. Y Persia es Irán de hoy. Amén. Y entonces esta era la situación del pueblo de Judá. Estaban cautivos ahora en Persia, bajo el dominio de los medo-persas. Y entonces hoy vamos a estar leyendo en el libro de Esther. Yo los invito a que todos tengan sus Biblias abiertas en el libro de Esther. Y no lo cierren, porque hoy vamos a estar leyendo solamente ahí. Hoy es una prédica diferente, porque no vamos a estudiar, a leer solamente un capítulo. Vamos a leer, a narrar todo el libro de Esther. Amén. Entonces, el libro de Esther tiene muchas particularidades únicas de todos los libros de la Biblia. Es el único libro que no menciona a Dios directamente, pero sin embargo Dios está de una manera tácita, infiriendo, decidiendo, tomando control de cada una de las circunstancias que ahí ocurren. Y está decidiéndolo todo a favor de su pueblo. Y cuando celebramos el día de Purim, muchos pueden ver que se decoran y se ponen antifaces.
Y hay algunos que se disfrazan también. Y entonces uno puede preguntar, ¿qué tienen que ver los antifaces con Purim? Y es por tres razones. Porque, como decíamos, mencionan aquí que Dios está trabajando de una manera oculta. Y cuando se pone uno el antifaz, es como que anda de incógnito, ¿verdad? Que no lo reconocen. Entonces Dios estaba trabajando ahí en todo, pero de una manera oculta. Otra cosa también por la que están los disfraces y están las máscaras es porque en el libro de Esther es donde hay más mensajes ocultos que los podemos encontrar como interpretación de estas escrituras, pero no se encuentran de una manera clara. Y es en el libro donde encontramos repeticiones que repiten un acontecimiento, lo repiten otra vez, a veces hasta en el mismo capítulo. Y cuando se dan estas repeticiones en las escrituras, entonces los judíos decían de que se trata de que hay una profecía, palabra de doble cumplimiento, que es una palabra que se va a cumplir hoy y que también tiene un cumplimiento para el mañana, que por eso es repetida 2 veces. Así que hay mucha palabra, mucha profecía oculta que está en el libro. Pero también hay una tercera causa, algo más que está oculto, pero eso lo vamos a ver más adelante. Gloria a Dios. Así que hoy todos tenemos que estar pendientes, todos tenemos que estar siguiendo. Nadie se me duerma. Amén. Al que se esté durmiendo me le dan un codazo, lo pellizcan para que no nos perdamos los detalles. Yo les voy a estar narrando la historia de este libro, pero voy a omitir a propósito algunas partes porque si no se nos haría muy largo. Pero entonces yo los invito a todos los que no han leído el libro que lo lean completo en su casa. Amén. Además, les voy a hacer otra recomendación. Hay un nombre especial que cuando lo mencionamos, ustedes abuchean. Amén. Entonces, cuando mencionamos a Amán, todos van a abuchear. Amén. Porque ese es el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, y lo vamos a abuchar en el nombre de Yeshua. Entonces vamos a estar leyendo libro de Esther, capítulo 1, del versículo 1 al 4. Y lo vamos a leer todos. La reina Vasti desafía a Asuero. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el 3er año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Entonces vamos a comenzar diciendo que la historia de Esther es una historia real, con personajes reales. Esto no es leyenda urbana, no es una historia de ciencia ficción. Es una historia que está registrada en los anales de la historia de estos pueblos. Han encontrado mucha evidencia arqueológica que demuestra y que prueba, confirma la existencia de estos personajes y aún la existencia de este palacio donde vivían Asuero y su reina. Después vamos a estar hablando más de esta reina especial de Asuero. Entonces Asuero era un rey en esta época, el más poderoso de la tierra. Tenía el imperio más grande. Dice aquí, leíamos 127 provincias eran gobernadas por él. El imperio más grande, el hombre más poderoso en la tierra en ese tiempo. Y por eso es que han hecho hasta películas del rey Asuero,
Por ejemplo, la película de 300, ¿cuántos la vieron? Hay parte 1, parte 2. Habla sobre un rey Jerjes, un pelón, recordamos. Este Jerjes es el mismo nombre de Asuero. Están haciendo referencia a este rey Asuero. Solo que en hebreo es Asuero y en griego es Jerjes, pero es el mismo. Entonces dice la escritura aquí que este personaje, como era costumbre hacerlo en esa época, él hizo una gran fiesta para todos aquellos príncipes, gobernadores, cortesanos que eran súbditos de él. Él hizo esta fiesta por 180 días, dice la escritura. O sea, ¿cuánto es eso en meses? 6 meses. Hizo una gran fiesta de 6 meses donde había un derroche de comida, de banquete y de vino y de regocijo, y estaban ahí todos alegres, y el motivo era para él, este rey, demostrar la grandeza de su poderío, para demostrar a todos aquellos que habían sido invitados, sus súbditos más cercanos y que fortalecían su brazo. Él estaba demostrando la magnificencia de su poder, todas las riquezas, todo el esplendor de su reino. Y entonces dice que después que termina esta fiesta de 180 días, extiende una semana más la fiesta. Y hace una fiesta por 7 días en la cual él manda invitación también a todo el pueblo, y a todo el pueblo también les da comida y bebida. Dice la escritura también que a la par de esta fiesta que hacían los hombres, la reina Vasti, la esposa del rey Asuero, ella también en el palacio real tenía fiesta y banquete con las mujeres. Pero nos dice la escritura que una vez terminada esta última semana de celebración, Asuero ya estaba bien tomado, y como algunos borrachos que ya cuando están con sus tragos dicen: hey, vení a la esposa, vení mi amor, vení, que quiero que mis amigos conozcan a mi mujer, lo bella que es. Dice el rey, manda unos eunucos y les dice: vayan a traer a la reina Vasti. Vayan a traer a Vasti, y porque yo quiero que todos los que estén aquí vean lo bella que es. Dice la escritura que era una mujer bella, hermosa, y que venga luciendo su corona regia, porque yo quiero que todos aquí la miren. Y entonces Vasti, siendo una mujer orgullosa, insensata, imprudente, le manda de respuesta un no quiero, no me da la gana ir a presentarme delante de un montón de borrachos. Y cuando estamos hablando de esto, ¿cuántas personas hay que el rey los manda a llamar y le dicen que no? Hay muchas personas que una y otra vez llegan los hijos de Dios a hacerles invitación para venir a la casa del rey. Y entonces, por estar ellos ocupados en su deleite, en su jolgorio, en su pecado, dicen: no, gracias, no quiero ir, no me quiero presentar delante del rey. Pero cuando leemos también en el Nuevo Testamento que hubo un ciego Bartimeo, al cual le dicen: Bartimeo, tenés fe, el maestro te está mandando a llamar. Dice la escritura que Bartimeo, cuando recibe esta invitación, el ciego arroja su capa, que era lo más preciado que tenía un ciego, de lo que él dependía. Arroja su capa y sale caminando a tener ese encuentro con Yeshua el maestro. Y cuando llega Bartimeo delante del rey, delante de Yeshua, Yeshua le dice: ¿qué quieres que te haga? Y él le dice: quiero ver. Tu fe te ha salvado. Y le da el milagro y le da la vista. Gloria a Dios. Entonces, cuando usted, el rey, lo esté mandando a llamar, no se comporte como Vasti, no sea insensato, imprudente. Deje lo que esté haciendo y corra al encuentro del rey. Porque si el rey lo está llamando es porque le va a dar algo bueno. Si el rey lo está llamando a su presencia es porque no va a regresar con las manos vacías.
es porque quiere hacer una obra y milagro en su vida. Pero lo primero que va a hacer es darle una corona regia mejor que la que tenía Vasti, porque le va a dar la corona de la salvación, dice la Escritura. Amén. Y entonces, cuando Vasti le hace este terrible desplante, desprecio, Asuero, al gran Asuero. Mire, estos hombres eran sanguinarios, estos hombres eran temibles. Yo pienso, ¿cómo se atrevió Vasti a hacer esto? Dicen que el hombre se enfureció, dice la Escritura, se llenó de ira a Asuero y le preguntó a sus príncipes, ¿qué podemos hacer con esta reina Vasti? Porque lo había avergonzado, lo había dejado en ridículo delante de todo el mundo. Y entonces le dicen los príncipes, mira, rey, lo que vamos a hacer con Vasti es que no se presente más delante de ti. Y te vas a buscar a una mujer más bonita que ella y la vas a nombrar reina en lugar de ella. Y a Vasti algunos dicen que la desterraron y otros dicen que la decapitaron. Así que no sabemos a ciencia cierta cuál fue el triste final de Vasti. Pero entonces dice la Escritura que ya una vez que ya se ha calmado el fulgor y los ánimos del vino, entonces mandan un edicto a todas las provincias del rey Asuero para buscar, para reclutar a todas aquellas jovencitas, vírgenes y bellas de todo el reino para ser llevadas al palacio real a la casa real de las mujeres, para escoger entre ellas a la futura reina. Pero dice la Escritura que en ese momento en Susa, capital del imperio persa, vivía un judío llamado Mardoqueo. Este judío tuvo unos tíos que tuvieron una hija preciosa. Dice la Escritura que esta hija, llamada Adasa en hebreo, en persa se llamaba Esther. Esta jovencita, dice la Escritura, que era de preciosa figura y de lindo semblante. O sea que era completa la belleza de esta muchacha. Linda su cara y lindo su cuerpo. Pero que esta jovencita era huérfana, sus papás habían muerto y entonces su tío Mardoqueo la había adoptado y la había acogido como una hija y él es quien la había criado. Pero cuando se da esta situación en el reino de Persia, entonces Esther, siendo tan linda, por supuesto que fue también reclutada y llevada a casa real del rey, de las mujeres. Y dice la Escritura que cuando ella llega a esta casa que era cuidada y custodiada por eunucos, ella se gana el favor y la gracia de todos. Es que a donde ella llegaba, esta jovencita, ella caía bien a todo el mundo y que el jefe de todos los eunucos encargados de esa casa la conoce y queda encantado con ella y le da el mejor trato por sobre todas las otras jovencitas que estaban ahí, que se calcula que podían haber unas 400 jóvenes. Y dice la Escritura que estas jóvenes pasaron un año en tratamientos de belleza para ser presentadas finalmente delante del rey, una por una. Y luego el rey iba a decidir cuál iba a ser la afortunada jovencita que iba a ocupar el lugar de la reina Vasti. Y entonces, cuando Esther se va a presentar delante del rey, dice la Escritura que todas las jóvenes podían escoger la ropa y las joyas que ellas quisieran. ¿Se imaginan? Este hombre, siendo tan rico, de haber tenido ahí, habitaciones, cajas, cofres llenos de joyas y de ropa preciosa. Entonces las jóvenes, pudiendo escoger todo lo que querían, ya me imagino que se ponían de todo y parecían un árbol de Navidad. Pero dicen que cuando llega a Esther, el turno de Esther, Esther escogió únicamente lo que le aconsejó el eunuco que ella
se pusiera. O sea que ella iba elegante, sobria, no iba recargada. Y dice, vamos a leer en el capítulo 2, versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Ahora, las jóvenes, mujeres y varones, aquí hay una cualidad importante de Esther que hay que imitar. Ella escuchaba los consejos. Ella escuchaba el consejo del eunuco, y lo que el eunuco que conocía al rey le aconsejó a ella cómo debía de ir preparada delante de la presencia del rey, ella lo siguió por completo. Y si ahora le decimos a una jovencita, hey, no te pongas eso, hey, ese pantalón roto parece pordiosera, por favor no se lo ponga, esa blusa, vamos, reventado, no se la ponga, por favor. Ay, qué friegan, va a decir. Pero si es que esta es la moda, no sean viejos ridículos metidos, así me veo linda. Y no se miran lindas, al contrario, en virtud de verse bonitas se ven feas y ordinarias. Pero sin embargo no quieren oírnos a los mayores, amén. Jóvenes, hay que oír consejos. Si queremos tener la gracia, el favor de Dios, escuchen los consejos, amén. De aquellos que ya tenemos canas, de aquellos que ya hemos vivido más y que ya sabemos mucho más que ustedes, aunque ustedes crean que se las saben todas, pero no es así. Entonces dice que la reina Esther es llevada delante del rey Asuero. Y vamos a leer el versículo 17. Y dice así, este versículo es bello. Y el rey, cuando se encuentra con Esther, el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Gloria a Dios. Es que al ser una jovencita tan prudente, hija de Dios, que sabía escuchar consejos, la gracia y el favor de Dios estaba sobre ella, y es lo que la hacía agradable a los ojos de todos aquellos que la conocían. Es la gracia, el favor de Dios lo que le abría las puertas donde ella llegase. Y entonces dice la escritura, le había dicho, ¿verdad?, de que había un tercer punto que estaba escondido. Y lo vamos a leer en el versículo 20. Dice, y Esther, ya viviendo en el palacio, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Entonces había un tercer asunto que estaba escondido en esta historia. Y es la nacionalidad de Esther. Ella no había revelado de que ella era de raza judía. Ella había nacido en Persia, era una joven. El pueblo judío ya tenía más de 70 años de estar ahí en cautiverio. O sea que ella podían haber sido los abuelos de ella los que llegaron vivos ahí a Babilonia. Ella había nacido en Persia, hablaba el idioma perfecto y pasaba bien como una persa. Y entonces, pero Mardoqueo le había dicho, no le cuente a nadie que usted es judía, no le diga a nadie que usted es extranjera. Y como dice, ya era reina, ya vivía en palacio, pero ella seguía oyendo el consejo de su tío Mardoqueo, amén. No como hay algunas por ahí, mire, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, pero hay algunas que dicen, tengo 18 años y que ya nadie me diga nada, amén. Entonces, dice la escritura que Mardoqueo se acostumbraba a llegar al palacio para ver cómo estaban tratando a su muchachita, para ver cómo le estaba yendo allá en la casa, en el palacio real del rey Asuero. Y entonces
el rey Asuero tenía un primer ministro. Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 1. Dice así: después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que con él estaban con él. Entonces este hombre, este malvado, dice que era descendiente Agageo. ¿Qué significa esto? Era descendiente de la raza de los amalecitas. Era un descendiente directo del rey Agag, que fue aquel rey a quien el rey Saúl, desobedeciendo la orden de Dios, le perdonó la vida. Lo recordamos. Y entonces Dios le había dicho: tenés que arrasar por completo con los amalecitas. Y él, faltando esa orden, le perdona la vida. Y por eso, ¿cuántos años después el pueblo judío enfrenta nuevamente a un descendiente de ese malvado Agag? Lo enfrentan nuevamente como un enemigo. Por eso cuando Dios le dice a usted algo, tiene que dejar eso. Hay que obedecerle a Dios, amén, hay que dejarlo. Porque Dios lo que quiere es evitarnos problemas en el futuro. Entonces dicen de que este rey se había engrandecido tanto, el rey Asuero le había dado tanto poder en el reino, que él, cuando llegaba al palacio, todo exigía que todos se arrodillaran delante de él, le dieran reverencia, se humillaran delante de él. Pero Mardoqueo, siendo un hijo de Dios, sabía que toda la gloria y toda la honra únicamente se le da al Dios eterno, amén, al que hizo los cielos y la tierra. Y entonces Mardoqueo veía entrar a ese malvado Amán. Y dice la escritura que él ni se arrodillaba ni se humillaba, y le valía lo que pensara ese malvado. Pero entonces cuando este hombre se da cuenta de lo que está haciendo Mardoqueo, que no se está humillando delante de él, dice la escritura que él se llena de enojo, de ira. Y entonces leamos capítulo 3, versículo 5, dice: y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Como siempre, este malvado estaba queriendo robar toda honra, toda adoración que solamente a Dios se le da. Él la quería recibir. Esto es lo que siempre Satanás ha querido. Por eso cuando tentó a Yeshua le dijo: todos estos reinos que ves aquí yo te los doy si postrado delante de mí me adoraras. Y entonces esto era él como un fiel siervo de Satanás, este hombre malvado. Él por eso exigía de todo mundo esa adoración, esa humillación delante de él. Pero el que es hijo de Dios sabe de que él no se debe de arrodillar, no le debe de servir, no le debe de dar honra a nadie más que a Dios, amén. Pero dice la escritura de que cuando este malvado se da cuenta que Mardoqueo no lo adora, no se postra delante de él, y que es judío, pues su espíritu amalecita que odiaba a los judíos sale a flote. Y entonces dice: lo voy a matar a él por esto que está haciendo. Pero no solamente lo voy a matar a él, sino que voy a matar a todititos los judíos también. A toda su raza la voy a exterminar. Y dice en el versículo 7: y en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echado Pur. Por eso viene el nombre de Purim. Pur es suerte y Purim es suertes en plural. Esto es la suerte delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces este malvado tiró las suertes para determinar el día y el mes
en el que él iba a matar, a mandar a matar a todos los judíos. Y él tiró un pur. Y se presentó luego delante del rey Asuero. Como él era un hombre con tanta influencia, fue delante del rey y le dice: hay un grupo de personas extranjeros que viven en medio de nosotros y no te sirven para nada. Es mejor que los matemos. Si los mandas a matar, yo voy a recoger de sus propiedades 10,000 talentos de plata y los voy a poner en las arcas de tu tesoro. Pero quiero que me dé el permiso de mandarlo a matar. Y entonces le dice a Asuero: está bien, yo te voy a dar mi anillo para que firmes un decreto y selles con mi anillo real y des la orden de que todos los judíos van a ser muertos. Pero le dice: y de los 10,000 talentos de plata no te preocupes, no los necesito, quédate con ellos. Pero entonces leemos en el versículo 13, y esto fue lo que decía el edicto: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar, exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de todos sus bienes. Vemos como en el pasado, como en los tiempos de Yeshua y como ahora, los planes y los deseos del maligno siguen siendo los mismos. En este edicto decía de que iban a matar, destruir, exterminar y apoderarse de todos los bienes de los judíos. Después Yeshua decía en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino a hurtar, a destruir y a matar. Amén. Siempre han sido los mismos planes, los mismos deseos que Satanás, nuestro enemigo, tiene con el pueblo de Dios. ¿Y por qué tanto afán de destruir a los judíos? Porque de esa es la tribu de Judá, de la cual nació el Mesías Yeshua. Amén. Yeshua no viene de los romanos, por favor, no viene de Roma. Viene de Israel, pero específicamente de la tribu de Judá. Y si el enemigo creía que exterminando a los judíos iba a impedir que naciera el Mesías de esa tribu, y si no nacía el Mesías, tampoco íbamos a ver cristianos, amén. Y ese era el objetivo de estos planes del malvado, de quererlo exterminar antes del tiempo. Pero Satanás nunca puede impedir los planes de Dios, amén. Lo que Dios tiene ya decretado, nadie lo puede impedir. Y entonces dice la escritura que cuando los judíos se dan cuenta de este edicto, ellos comienzan a llorar, a clamar delante de Dios. Capítulo 4, versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Los judíos aquí nos dan un ejemplo de lo que debemos hacer cuando estamos en gran problema. Esto no era cualquier problema, era una situación de vida o de muerte. Amén. Pero hay personas que cuando les llega la adversidad, cuando llega el problema a su vida y les toca la puerta, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a renegar en contra de Dios. ¿Pero por qué Dios permitís que a mí me pasen estas cosas? ¿Pero por qué Dios me manda esto? No es Dios el que te manda lo malo, el enemigo es de la mano del enemigo. Y si tenés que enojarte con alguien, enojate con el enemigo y reclamarle al enemigo. Pero de Dios Padre viene solo lo bueno, amén. Pero cuando estamos en esta situación tenemos que hacer como hizo este pueblo. Dice que comenzaron a clamar, a llorar, a orar delante de Dios. Rasgaron sus ropas. Dice la escritura que eso es lo que hizo Mardoqueo. Rasga sus ropas. Se viste de cilicio, de ropas ásperas, y echa ceniza sobre su cabeza, en señal de dolor, en señal de arrepentimiento delante de Dios. Porque ellos estaban reconociendo en ese momento que si esto les estaba ocurriendo a ellos, es porque se habían apartado de Dios, es porque le habían desobedecido. Tantos años ya de vivir en tierra extranjera, y ellos habían adoptado ya las costumbres y los dioses de esa nación a donde ellos habían sido trasladados. Y ya era el tiempo que ellos regresaran a Jerusalén.
y no habían querido regresar. Solo un 5% había regresado a Israel y el 95% aún quería permanecer ahí porque se sentían muy cómodos en tierra extranjera. Pero en ese momento ellos reconocen todo su error y su pecado y comienzan a clamar delante de Dios. Y entonces llegan y le dicen a la reina Esther en el palacio: allá está tu tío Mardoqueo, anda vestido de luto, de cilicio, con ceniza en su cabeza y llorando a gritos por todos lados. Y dice la escritura que a ella le dolió lo que estaba ocurriendo con su tío Mardoqueo y mandó a preguntarle qué es lo que estaba ocurriendo, porque ella, al estar dentro del palacio, no se había dado cuenta de ese decreto que había salido en contra del pueblo de Dios. Y entonces Mardoqueo le manda una copia de ese edicto y lo vamos a leer en el versículo 4:8. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Esto le está mandando a decir Mardoqueo que vaya y que interceda por su pueblo delante del rey. Pero Esther le dice: saben de que aquí hay una ley, que nadie puede llegar y presentarse delante del rey sin haber sido llamado, que el que lo haga puede recibir una pena de muerte si el rey no extiende su cetro de oro hacia esa persona. Y yo no he sido llamada a estar en la presencia del rey en un mes, así que no puedo arriesgarme a perder mi cabeza. Le dice Esther: no lo puedo hacer, lo siento mucho. Y entonces, cuando le dan estas palabras a Mardoqueo, Mardoqueo le manda a decir la frase más célebre, creo yo, de todo el libro de Esther, y lo vamos a leer en el versículo 13 y 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo con esas palabras está confrontando a Esther. Le está diciendo: es para esta hora, es para este momento que Dios te ha puesto en el palacio. No creas que estás ahí porque sos linda, preciosa, por esos genes privilegiados que tenés. No lo creas, que tuviste la gran suerte de ser vos la elegida. Fue la mano de Dios la que te escogió para ser un instrumento a través del cual en este momento Él iba a traer la salvación para su pueblo. La está confrontando con la misión que ella tiene en su vida, con el propósito de Dios en su vida, por el cual Él la estaba poniendo dentro del palacio. Ella estaba en ese momento, en ese lugar, y le dice: puedes hacer dos cosas: o asumís tu misión, tu papel, e intercedés por nosotros delante del rey, pero si no lo haces, vas a perecer. Y respiro y alivio va a venir para nosotros a través de otra vía, pero vos vas a perecer. Todos tenemos un plan, una misión de parte de Dios por el cual Él nos trajo a este mundo. Nos dio aptitudes, capacidades y talentos para que los pongamos a su servicio. Pero a veces estamos enredados y confundidos en otras cosas, en otros asuntos. Y no cumplimos el propósito de Dios, la misión de Dios no se cumple en nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro propósito, nuestro llamado. Como Esther no se había dado cuenta aún para qué el rey la había llevado dentro del palacio. Y a veces así estamos. Así nos comportamos a veces, creyendo de que nos hizo para esto, para lo otro.
Pero la primera razón para la cual nos hizo Dios es para que seamos sus hijos, para que le alabemos y le adoremos y para que le sirvamos con todos los recursos, los dones que Él ha puesto en nuestras manos. Amén. Y que prediquemos las buenas nuevas de salvación a toda criatura, porque todos fuimos llamados a predicar las buenas nuevas de salvación. Y entonces Esther, al ser impactada con estas palabras, le dice, está bien, le vamos a leer lo que le dice. Ve y reúnete y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme la ley, y si perezco, que perezca, dice. Pero estaba ya decidida a cumplir la voluntad de Dios. Y es que decía Yeshua, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la salvará, decía Yeshua, ¿verdad? Y Esther entendía la voluntad de Dios. Y entonces por eso es que ella se prepara de esta manera y entra a la presencia del rey. Y vamos a leer en el capítulo 5, versículo 1. Dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Y entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Y le dijo al rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. Gloria a Dios. Qué gracia que había sobre esta hija de Dios. En el Antiguo Testamento las personas no podían entrar hasta el lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote lo podía hacer en el templo. Y el que entrara sin ser sumo sacerdote caía muerto. Pero después de Yeshua nos dice la Escritura que todos podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Dice Hebreos 14:16. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces podemos presentarnos ahora directamente delante del rey, al trono de la gracia, a como alcanzó gracia la reina Esther delante del rey. Así nos podemos presentar delante de Dios sin tener temor de caer muertos. Amén. Porque ya Yeshua nos abrió el camino. Pero cuando vamos a presentar una petición delante de nuestro Rey, Dios Padre, a través de Yeshua, tenemos que hacer lo que hizo Esther. Esther no se presentó delante del rey con una petición sin una adecuada preparación. Ella oró, ella ayunó por 3 días antes de llegar con su petición. Ella se arrepintió de corazón delante de Dios. Por eso representa sus vestiduras reales. Ella no llegó con ropas viles a presentarse delante del rey. Ella no llegó con ropas de pecado a presentarse delante del rey. Ella llega con sus ropas reales que representan la santidad que tienen que tener los hijos de Dios, que tenemos que tener cuando vamos a presentarnos delante de Dios con una petición. Hay personas que quieren un milagro, que necesitan el favor de Dios y se quieren presentar delante de Dios con su petición, con ropas indignas, con ropas de pecado. Necesitan un milagro, pero no quieren dejar el pecado. Necesitan un milagro, pero no quieren dejar todo aquello en lo que han estado envueltos. No quieren arrepentirse. Quieren llegar con ropa inmunda delante de Dios para obtener
el favor y la gracia de Dios y no se hacen así las cosas. Cuando queremos un milagro, cuando queremos que Dios extienda su cetro a favor nuestro y alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro, tenemos que llegar arrepentidos, tenemos que llegar en santidad, tenemos que llegar con ropas blancas, limpias y resplandecientes, que son las obras de los justos, dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces la reina Esther pues encuentra la gracia del rey. Y cuando él le dice, le pregunta, ¿qué quieres, reina mía? Hasta la mitad del reino te daré. Ella le dice, ya te voy a dar a conocer la petición, lo que quiero. Pero voy a hacer primero 2 banquetes. Y después del segundo banquete voy a dar a conocer mi petición. Y quiero que en ese banquete invites a Amán. Y entonces, al final del segundo banquete, después que ellos terminan de comer, y Amán estaba muy feliz porque él era el único que había sido invitado al banquete de la reina. Dice la escritura que terminando el banquete, el rey Asuero le pregunta, entonces, reina, ¿cuál es tu petición? Y entonces la reina le dice al rey, vengo a clamar por mi vida y por la vida de todo mi pueblo. Porque si nosotros fuésemos vendidos para ser esclavos, no me importaría. Pero hay un malvado ahí que ha declarado un decreto de muerte sobre mi pueblo y sobre mi vida también. Y nos quieren matar. Y entonces le dice el rey se asusta y se sorprende en ese momento. Y piensa, ¿quién es el que quiere matar a mi preciosa reina, a la que amo tanto? Y le dice, pero ¿quién es ese malvado que ha planificado esto? Y yo ni siquiera me doy cuenta quién es. Y entonces le dice la reina, es este malvado Amán el que está aquí. Él es. Dice el versículo, capítulo 7, versículo 6. Le dice Esther, el enemigo, el adversario, es este malvado Amán. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Y dice la escritura, como habíamos hablado, que era Asuero, un hombre de carácter temible. Se llenó de ira, se indignó Asuero por lo que estaba ocurriendo. Y para calmarse un poco se sale a un huerto que tenía él a otro lado de donde estaban. Y entonces el malvado mira de que ya estaba todo en su contra, que todo el mal que él había planeado en contra de los judíos se había revertido y ahora le iba a caer a él. Y entonces dice la escritura que está la reina recostada en su sofá y se va este malvado delante de la reina a implorar misericordia, la misericordia que él no había tenido por Mardoqueo ni por los judíos. Pero cuando va a pedir misericordia delante de la reina, se tropieza y cae encima de ella. Y entonces en ese momento va entrando nuevamente al salón del rey Asuero. Y cuando encuentra a Amán ahí tirado encima de la reina, le dice, ¿y qué te pasa? Ahora te vas a querer violar a mi reina aquí en mi casa. Y dice que cuando el rey le da estas palabras a ese malvado, llegan 2 eunucos detrás del rey y le ponen una capucha. Y vamos a leer lo que ocurre en el versículo 10, 7-10. Y así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Él ya había preparado, él ya tenía lista una horca en la que iba a colgar a Mardoqueo. Pero sin embargo Dios revirtió todo a su favor, y el que fue colgado en esa horca fue él. Él cambió todos los designios de este malvado. Y entonces la reina Esther le dice al rey, ¿pero qué vamos a hacer? Porque hay un edicto con una fecha que nos van a matar a todos. Porque todo el mundo se iba a levantar a matar a los judíos para posesionarse, adueñarse de todos los bienes de ellos. Y entonces le dice el rey,
ese edicto ya no lo podemos cancelar, pero vamos a escribir uno nuevo. Y les da sus anillos para que ella y Mardoqueo hagan otro decreto y lo sellen con el anillo real. En el que decía, dice capítulo 8, versículo 11, decía que el rey les daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuvieran a la defensa de su vida, prontos a destruir, matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniera contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. O sea, se estaba revirtiendo completamente el decreto. El decreto que había hecho el malvado era de matar, exterminar, destruir a todos los judíos, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los varones, a las mujeres. Pero en y apoderarse de todos sus bienes. Pero en este nuevo decreto le dan la facultad a todos los judíos que si alguien venía en contra de ellos, ellos se podían defender, ellos los podían matar y apoderarse ellos de los bienes que vinieran, que tuviesen todas aquellas personas que los querían atacar. Y entonces dice que ese día, el día que era de duelo, se convierte en alegría. Amén. Y entonces dice 9:1. En el mes 12º, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes, cuando debía de ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió todo lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que le aborrecían. Gloria a Dios. Y entonces por eso es la fiesta de Purim, porque dice, fue el día que el pueblo de Dios descansaron de sus enemigos. Es el día en que a ellos se les cambió la tristeza en alegría. El día luto se les cambió en día malo. Y les dieron la orden de que estos días fuesen días de banquete y días de gozo, para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y así como Dios revirtió toda la sentencia que el enemigo tenía sobre su pueblo. Y Amán tenía 10 hijos. Y el rey Asuero llega y le dice a la reina Esther, ya solamente aquí en la capital de Susa han matado los judíos a 500 personas que se quisieron levantar en contra de ellos. Y también mataron a los 10 hijos de Amán. Y entonces dice reina Esther, qué bueno, pero quiero otra cosa, rey, que mañana cuelguen a esos 10 hijos de Amán. Pero ya estaban muertos. Sí, pero yo los quiero ahorcados mañana, dijo. Y entonces mandaron Mardoqueo los edictos a todo el pueblo. Y vamos a leer en el capítulo 9, versículo 25. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que les llevó a su conocimiento. Y estos días, en el versículo 28, estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades. Que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y su descendencia jamás debería dejar de recordarlos. Amén. Por eso es que los recordamos y por eso es que los celebramos, porque nosotros también somos pueblo de Dios. Amén. Y las obras y la salvación que hizo Dios por su pueblo en el pasado es lo mismo que Dios puede hacer hoy en el presente. Amén. Hay personas que dicen, pero es que eso era antes. Pero no importa, el poder de Dios no ha cambiado, no ha cesado, no ha disminuido, es el mismo. Y Dios está diciendo, el enemigo ha hecho decretos en contra tuya, decretos de muerte, decretos de divorcio, en contra de tu familia, decretos de pobreza, decretos de enfermedad. Pero hoy en el día de Purim, para todo aquel que se acerque y que venga delante del trono de la gracia, yo hoy estoy cancelando, yo hoy estoy revirtiendo toda sentencia, todo decreto de muerte del enemigo sobre tu vida. Yo hoy voy a cambiar el
el luto en gozo, la tristeza en alegría, el día malo en día bueno, la maldición en bendición. Amén. Gloria a Dios. Ya con esto terminamos. Les decía que Purim repiten 2 veces. Cuando leemos lo de los hijos de este malvado que fueron colgados, lo encontramos 2 veces. Porque tienen un cumplimiento y un cumplimiento profético. Un cumplimiento en el momento y un cumplimiento en el futuro. Todos sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, ese espíritu de Amalek nuevamente que quería exterminar a los judíos se levantó a través de Hitler y mató a muchos judíos, a más de 5 millones de judíos aproximadamente. Pero luego que termina la Segunda Guerra Mundial, diferentes naciones hacen un comité, ellos hacen un tribunal para juzgar los crímenes de guerra que habían hecho los nazis. Y entonces Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia hacen el tribunal de Nuremberg en Alemania y apresan a 11 de los peores nazis que habían fortalecido las manos de Hitler, que habían sido de los aliados más poderosos de Hitler. Apresan a estos hombres y los llevan a la corte para juzgarlos por todos los crímenes de guerra que ellos habían cometido. Esto fue en el año 1949. Y un día de Yom Kippur, el día de expiación, que es conocido como el día de juicio también. El día de Yom Kippur, a ellos les dan la sentencia que estos 10 hombres van a ir a la horca. Y entonces establecen ya el día y la hora en que ellos van a ser ejecutados. Pero eran 11 y los hijos del malvado eran 10. Y entonces un día antes de su ejecución, misteriosamente, uno de ellos consiguió veneno y se suicidó en su celda. Y quedaron 10 nazis para ser ahorcados. Y entonces fueron ahorcados todos. Durante la fiesta solemne de otoño de Dios, fueron ahorcados, fueron colgados. Y uno de ellos, cuando iba siendo llevado a la horca, dijo: este es el Purim de 1949. El mismo nazi reconoció que la profecía, la palabra que había hecho la reina Esther, pidiendo que mañana fueran ahorcados esos 10 hijos de Amán, se estaba cumpliendo un 16 de octubre de 1949. Así que los que dicen esa historia de Purim era solamente para esos tiempos, eso ya no tiene nada que ver en estos tiempos. Están muy equivocados, porque todas estas palabras, estas profecías siguen vivas y vigentes para el pueblo de Dios, a favor de su pueblo. Amén. Para todo aquel que crea que Dios puede obrar libertad, que Dios puede traer liberación y paz a todos sus hijos de sus enemigos. Amén.